la segunda parte de electrocardiografía 2, que continúa la primera clase donde les hablé de la teoría de vectores. Ahora lo que vamos a hablar es de la técnica electrocardiográfica, desde la base física hasta la realización. Entonces, para ello vamos a ver un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Electrocardiografía 2, parte fisiológica, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, las bases físicas de la electrocardiografía, que ya la vimos en la clase de teoría de vectores, son las siguientes. El corazón actúa como un generador de impulsos bioeléctricos. Los tejidos corporales son conductores de volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de los valores de los potenciales de cada uno de los vértices de un triángulo equilátero con una fuente de corriente en el centro es cero. Eso que parece chino básico es la definición de conductor de volumen. ¿Y por qué hablamos de triángulos de equilátero y una fuente en el centro? Porque el tórax puede ser considerado como un triángulo equilátero con los vértices en ambos brazos u hombros y en la pierna izquierda o en el pubis, y una fuente de corriente central, que es el corazón. Así que funciona como un conductor de volumen. Bueno, este triángulo torácico se conoce como el triángulo de Eindhoven, es la base de la fisiología de la electrocardiografía. Bueno, en la piel, la diferencia entre dos puntos se mide colocando dos electrodos. Uno positivo, que era el electrodo explorador, el globo ocular, y otro negativo, que era el de referencia. La línea imaginaria que unía ambos electrodos se llama derivación. Todos estos conceptos lo vimos en la clase anterior, estamos repasando un poquito. Si ambos electrodos son activos, o sea, miden el potencial del sitio entre los cuales vos lo colocás, de donde vos lo colocaste, la derivación es bipolar. Ahora, si solo el electrodo positivo es activo, y el negativo no registra potencial, decimos que es unipolar. Ahí lo que hacemos es tomar como referencia la central terminal de Wilson, que es el corazón. Bueno, a nivel del corazón. El sistema de registro electrocardiográfico utiliza electrodos colocados en la piel, puede ser en los miembros o en la región precordial, un aparato transductor, que es el electrocardiógrafo, que transduce, como su nombre lo indica, los estímulos eléctricos registrados por los electrodos a movimiento de una aguja o a calentamiento de una aguja en el caso de que trabaje con un papel termosensible. Y después un sistema de registro. Puede ser el monitor, una pantalla, sin papel, o puede ser el papel. El papel tiene las características de ser milimetrado y de ser termosensible. Bueno, el registro de las ondas en el electrocardiograma tiene una magnitud que dependerá del tamaño de la masa generadora, o sea, del corazón, la distancia entre la masa generadora y la superficie corporal, no es lo mismo un individuo flaco que un obeso, la derivación en comparación con el vector. Recuerden eso de que si el vector era paralelo a la derivación, tenía la máxima amplitud, pero si era perpendicular, la mínima. Las propiedades de los tejidos, no es lo mismo el tejido muscular que el tejido adiposo. El tejido muscular tiene más agua, es mejor conductor de la electricidad que el adiposo. Y también de las alteraciones hidroelectrolíticas. Si en los medios corporales son buenos conductores de la electricidad porque tienen medios acuosos ricos en electrolitos, o sea, medios hidroelectrolíticos, las alteraciones de los electrolitos de este medio hídrico, o sea, las alteraciones del potasio, las alteraciones del calcio, etcétera, pueden alterar los registros electrocardiográficos. Bueno, el electrocardiograma brinda información sobre origen del ritmo eléctrico cardíaco, el tipo de ritmo, si es sinusal o no, o sea, si está comandado por el nodo sinusal o no, si es regular o no, si es rítmico o arrítmico, digamos, la frecuencia cardíaca, latidos por minuto, la velocidad de conducción, el vector cardíaco medio o eje cardíaco, el tamaño de la masa muscular. Y entonces sirve, los usos del electrocardiograma habituales son para diagnosticar trastornos del ritmo, como las arritmias, diagnosticar trastornos de la irrigación, como las isquemias o los infartos, diagnosticar hipertrofia de las cámaras, como la hipertrofia del ventrículo izquierdo o del derecho, para monitorear drogas, porque algunas drogas cuando vos las ingerís pueden alterarte el ritmo cardíaco, y entonces yo puedo monitorear las concentraciones de la droga en función de los signos clínicos que la droga pueda llegar a provocar. También para detectar riesgos laborales y deportivos, porque por ejemplo, si yo por ejemplo, me voy a anotar en un club como para realizar un deporte de alta competencia y quieren saber si yo físicamente soy apto para dicha competencia, para dicho deporte, un electrocardiograma, entre otros métodos diagnósticos, entre otros
datos que brinda la historia clínica, es útil para un certificado médico de aptitud física como para poder realizar una actividad deportiva. Lo mismo los riesgos laborales. Un laburo, un trabajo que tenga riesgo, una exigencia física elevada, bueno, a lo mejor te piden un electrocardiograma para evaluar si más o menos, si no tenés alteraciones basales. ¿Estamos? Bueno, para todo eso sirve. Ahora, no sirve para cualquier cosa. El electrocardiograma no sirve para diagnosticar trastornos valvulares, una estenosis o una insuficiencia valvular, no sirve para diagnosticar trastornos hemodinámicos, como shunts o cortocircuitos. Para ello, podemos combinar el electrocardiograma con la ecocardiografía, digamos la ecografía de corazón, que puede hacerse en forma común o con efecto Doppler, que mide flujo. Digamos, pero el electro solo no te va a diagnosticar esos trastornos hemodinámicos o trastornos mecánicos. Muy importante que les tiro. Un electrocardiograma normal no descarta completamente patología cardiovascular. Es bastante común escuchar, por ahí vos tenés un tío, un familiar que tuvo un infarto, y la familia te dice, es raro, porque la semana pasada se había hecho un chequeo y dio todo bárbaro, hasta un electro se hizo. Como si el electro fuera algo mágico. La gente piensa que un electro normal excluye totalmente patología cardiovascular y no es así. Del mismo modo, un electrocardiograma normal no necesariamente significa una patología cardiovascular. Puede tener alteraciones o ver algunos rasgos extraños en el electrocardiograma y pueden ser simplemente constitucionales, si no conocen el paciente, tenés que repetirlos, porque a lo mejor en ausencia de signos y síntomas, ese electrocardiograma solo no te sirve de nada. Por eso, acá en realidad está el link, el importante, el electrocardiograma, como todas las herramientas de diagnóstico, es una herramienta diagnóstica más que debe ser analizada en el contexto de la historia clínica general del paciente. Una historia clínica incluye anamnesis, examen físico y después los exámenes complementarios. Un laboratorio de rutina, una placa de tórax, un electrocardiograma. Solo así podemos interpretar un electrocardiograma. Vos atendés a un paciente, vos no atendés un electrocardiograma. Es decir, si yo te traigo el electrocardiograma a una persona que desconocés y simplemente para que vos lo analices, algún rasgo muy notorio, alteraciones del ritmo, por ejemplo, una taquicardia muy elevada o una bradicardia también muy manifiesta, podrían ser diagnosticadas. Pero otras cosas más sutiles, si no conozco el paciente, no. Por ejemplo, el eje cardíaco. El eje cardíaco puede ser de 0 grados, de 90 grados, y te va a sorprender, pero dependiendo del paciente. Porque si es un individuo brevilíneo, un gordito petizo, es probable que tenga un corazón horizontal de 0 grados. Si es un paciente longilíneo, un flaco alto, es probable que tenga un corazón vertical de 90 grados. Entonces, si yo no conozco el paciente, solo me trajeron el electrocardiograma, a lo mejor voy a tender a interpretar que el eje está desviado a la derecha o a la izquierda, cuando en realidad para esa persona es constitucional. Entonces, hay que analizarlo siempre en el contexto de la historia clínica general que se le hace al paciente. Bueno, y con respecto a los tipos de electrocardiograma, vos tenés el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones, que se realiza en reposo, ¿sí? Y durante el tiempo de una consulta médica. Después tenés el electrocardiograma en prueba de esfuerzo, que ya no es en reposo, se llama ergometría esta prueba de esfuerzo, donde se puede correr en cinta o en una bicicleta, un cicloergómetro que se llama, y te miden la presión arterial y te hacen el electrocardiograma. Después tenés el electrocardiograma de monitoreo continuo, que se llama método Holter, donde te lleva un transductor a tu casa y te va midiendo, te va registrando la actividad eléctrica del corazón durante todo el día. Y vos vas anotando eventos del día, a qué hora te acostaste, a qué hora te levantaste, si fuiste al trabajo y tuviste una discusión con alguien, con todo eso lo anotás porque a lo mejor se puede verificar una arritmia en el contexto de alguna situación de la vida cotidiana. Otros pueden ser el electrocardiograma con electrodos intraesofágicos, precordiales derechos, en la espalda, el electrocardiograma de las de His, el vectocardiograma, etc. Hay muchos métodos para registrar la actividad eléctrica del corazón, pero vamos a centralizarnos en el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. Vos para poderlo interpretar adecuadamente tenés que aplicar una técnica estandarizada en cuanto a las condiciones del paciente, a la posición de los electrodos, la velocidad a la que corre el papel, la entrada de voltaje del aparato transductor. Las condiciones del paciente tienen que ser el paciente acostado en decúbito dorsal, relajado, en un ambiente relajado, sin nada que lo sobresalte, a una temperatura de 25 grados, que sea, digamos, que el paciente se sienta cómodo, con ropa liviana, sin zapatos ni objetos metálicos. Con respecto a la posición del paciente, ahí lo tenemos, paciente acostado en decúbito dorsal, boca arriba, con los electrodos colocados en los miembros y también en el precordio, y acá el aparato, el instrumento de registro,
con el aparato transductor y la tira de registro, el papel. Bueno, entonces, los electrodos de los miembros se colocan así. Se colocan en los 4 miembros. Proporcionan una mirada al corazón desde el plano frontal. Eso se lo llaman también las derivaciones de los miembros o derivaciones del plano frontal. Estas sirven para establecer las derivaciones bipolares o de Eindhoven, de 1, de 2, de 3, y las unipolares aumentadas de Goldberger, ABR, ABL y ABF. Los electrodos se colocan en los 4 miembros, decíamos, del lado izquierdo se coloca el electrodo amarillo en la muñeca izquierda y el verde en el pie izquierdo, ¿sí? La mnemotecnia sería, del lado izquierdo, el pasto abajo y el sol arriba, o si no, la bandera de Brasil, verde-amarela. Del lado derecho se coloca en la muñeca derecha el electrodo rojo, y en el tobillo derecho se coloca el negro, el cable a tierra, y esto, la mnemotecnia sería la bandera de Newlands, la rojinegra. Bueno, respecto a estos electrodos terminan conformando, como decíamos antes, el triángulo de Eindhoven, donde si el individuo extendiese sus brazos, los brazos, de donde yo coloco los electrodos, el brazo, la muñeca derecha, la muñeca izquierda y el tobillo izquierdo, delimitan un triángulo equilátero, que es el triángulo de Eindhoven. Los vértices son los electrodos que colocaste, y los lados son las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, que en realidad son imaginarias. No ves que son cables que van del pie de la muñeca al tobillo, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, si el paciente extiende los brazos, vos te imaginás un triángulo con los electrodos en sus vértices, que es el triángulo de Eindhoven. Bueno, con respecto a las derivaciones unipolares de los miembros, ellas son ABR, donde el electrodo positivo va en el brazo derecho o hombro derecho, y el electrodo de referencia es el corazón, la central terminal de Wilson. ABL, donde el electrodo positivo está en el brazo izquierdo, hombro izquierdo, no es que se coloque en el hombro, pero representa una mirada del hombro izquierdo, y el electrodo de referencia está en el corazón, la central terminal de Wilson. Después tengo ABF, donde el electrodo positivo está en la pierna izquierda, pero representa una mirada desde la sínfisis pubiana, con un electrodo de referencia en el corazón en la central terminal de Wilson. Entonces, estas derivaciones unipolares aumentadas, si yo del brazo izquierdo y del brazo derecho traslado la mirada del electrodo hacia el hombro izquierdo y derecho, y del tobillo izquierdo la traslado a la sínfisis pubiana, me queda un triángulo más chiquitito, un triángulo de Eindhoven más chiquitito, en cuyo centro se encuentra el corazón. El corazón está en el centro de este triángulo equilátero, donde consideramos que es el electrodo de referencia. Lo vamos a llamar la central terminal de Wilson. Desde allí, hacia el hombro izquierdo, hacia el hombro derecho tengo la derivación ABR. En el hombro está el electrodo positivo y el de referencia es el corazón. Esta es la línea imaginaria que los une, esta es la derivación ABR. Desde el hombro izquierdo hasta el corazón, la ABL. Esta es el electrodo positivo, ABL en el hombro izquierdo. Este es el de referencia a nivel del corazón, y esta sería la derivación, ¿sí? Finalmente, en la sínfisis pubiana, el que yo puse en el tobillo izquierdo, ABF. Porque acá en realidad, esto sería en inglés, right arm y left leg, pierna izquierda. Pero esto sería ABF. Bueno, entonces, el positivo está en la sínfisis pubiana, el negativo está en el corazón, y esta sería la derivación. Entonces, ahí tienen las 3 derivaciones unipolares de los miembros. Con respecto a las bipolares de los miembros, las de Eindhoven, las unipolares se llamaban aumentadas de Goldberger. Las bipolares se llaman bipolares de Eindhoven. Ellas son de 1, donde el electrodo positivo va en ABL, mientras que el electrodo negativo es ABR. De 2, donde el electrodo positivo es ABF y el negativo es ABR. Y de 3, donde el positivo es ABF y el negativo es ABL. O sea, estas derivaciones se establecen entre las unipolares. Esta es de 1, ¿sí? También en inglés se llama LED. Derivaciones LED, se escribe en inglés, L1, L2 y L3. Pero es lo que nosotros acá llamamos D1, D2, D3. Bueno, D1 o L1 va de hombro izquierdo a de hombro derecho a hombro izquierdo. Donde el electrodo positivo lo encontramos en el izquierdo, lo que sería ABL, y el electrodo negativo lo encontramos en el hombro derecho, ABR. D2 va de ABR, del hombro derecho, a ABF, a la sínfisis pubiana, con un electrodo positivo que es ABF,
y un electrodo negativo que es ABR. Finalmente D3 va desde el hombro izquierdo hasta la sínfisis pubiana, con un electrodo positivo en la sínfisis pubiana en ABR, en ABF, perdón, y un electrodo negativo en ABL. En resumen, chicos, ABR en las bipolares siempre es negativo. ABF en las bipolares siempre es positivo. ABL es positivo en D1, mientras que es el electrodo negativo de D3. ¿Estamos? Bueno, estas son las bipolares. Vamos a los precordiales. Se colocan en la región anterior del tórax y proporcionan una mirada del corazón desde el plano horizontal. Sirven para establecer derivaciones que se llaman unipolares de Wilson, y son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas derivaciones del plano horizontal son B1, donde el electrodo positivo va en el cuarto espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal próximo al esternón. B2 va el electrodo positivo en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal próxima al esternón. B3 tiene un electrodo positivo que va entre B2 y B4, mientras que B4 tiene un electrodo positivo en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea hemiclavicular o línea clavicular media. B5 tiene un electrodo positivo en el quinto espacio intercostal izquierdo, va siguiendo el quinto espacio, pero en la línea axilar anterior. Y B6 tiene un electrodo positivo en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero en la línea axilar media. Todos los electrodos que vos colocás en esta derivación, estas unipolares del plano horizontal, son positivos. El electrodo negativo de referencia de las 6, de B1 a B6, está en el corazón, en la central terminal de Wilson. Quiere decir que, bueno, acá es donde colocamos los electrodos, fíjense. Uno lo coloco en el cuarto espacio, este primer espacio, segundo, tercero, cuarto, del lado derecho, próximo al esternón, pegado al esternón, pero del lado derecho. B2 es la misma posición del lado izquierdo, cuarto espacio intercostal paraesternal. B4 va en el quinto espacio, en la línea hemiclavicular, la que corta la clavícula por la mitad, mientras que B3 va en la mitad entre B2 y B4, quiere decir que iría sobre la quinta costilla. ¿Estamos? Bueno, después vos vas siguiendo el quinto espacio intercostal, y así como pusiste B4 en la línea hemiclavicular, B5 va en la línea axilar anterior y B6 va en la línea axilar media. ¿Estamos? Bien. Bueno, y con respecto a la referencia para la colocación de los electrodos del plano, del plano horizontal, o sea, de la región precordial, es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el ángulo que se encuentra entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Se puede palpar y a esa altura se encuentra el segundo espacio intercostal. Quiere decir que si yo palpo el ángulo de Lewis y es el segundo espacio intercostal, el próximo espacio intercostal que encuentro es el tercero y el próximo es el cuarto. ¿Entienden? Entonces puedo utilizar el segundo espacio intercostal, el ángulo de Lewis, como referencia para marcar el segundo espacio intercostal y así encontrar el cuarto. Bueno, entonces, en resumen, acá tenemos, miren, suponete que este es el corazón. Las derivaciones, recuerden que en cada derivación, el electrodo explorador es como un globo ocular, que mira la corriente, que mira el corazón. En ABR yo lo estoy mirando, este es el ojito, lo mira de arriba y a la derecha. ABL lo mira de arriba y a la izquierda, ABF lo mira de abajo. Mientras que en D1 vos lo mirás del lado derecho hacia la izquierda, o sea, la cara izquierda del corazón desde el lado izquierdo, perdón. D2 lo mira desde abajo y a la izquierda, o si mirara la punta del corazón. D3 lo que hace es mirar la cara el ventrículo derecho, digamos, desde el lado derecho y hacia abajo, de abajo para arriba. Bueno, o sea que, imagínate que es como si fuese una cámara filmadora, y lo va filmando desde acá, hace un plano, de arriba, primero arranca a ponerle arriba y a la derecha, y se va desplazando arriba a la izquierda, va descendiendo, y después vuelve hacia abajo y a la derecha. Entonces, es como que lo estás mirando de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. En cambio, las derivaciones del plano horizontal lo miran de adelante a atrás. B1 mira desde la derecha hacia la izquierda, básicamente mira el ventrículo derecho. A ver, ahí está. B1 mira el ventrículo derecho. B2 también mira el ventrículo derecho. B3 y B4 miran el tabique interventricular. B5 y B6 miran la cara anterior y la cara lateral del ventrículo izquierdo.
B1 y B2 miran el derecho, de adelante, atrás, B3 y B4 miran el tabique interventricular, y B5 y B6 miran el izquierdo, el ventículo izquierdo. ¿Estamos? O sea, es una mirada en el plano horizontal, de adelante hacia atrás. Bueno, muy bien. Decíamos que teníamos, por un lado, las condiciones del paciente, por otro lado, la colocación de los electrodos para poder comparar el vector, o sea, para interpretar el electrocardiograma. ¿Qué necesitamos? Conocer las condiciones del paciente, tenía que estar en reposo, en decúbito dorsal, en un ambiente relajado, bla, 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 bla. Después, en la colocación de los electrodos, tenés que saber dónde colocaste los electrodos y cómo se construyen las derivaciones. Recuerda que las derivaciones son líneas imaginarias, pero después tenés que saber la velocidad y la entrada de voltaje del papel de registro. Habíamos quedado que el papel de registro es milimetrado, en el eje horizontal va a medir tiempo, y en el eje vertical mide voltaje. Tiene, si esta es la cuadrícula, digamos, del papel milimetrado, tiene cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Vos vas a ver líneas gruesas y líneas finas. Cada 5 líneas finas hay una línea gruesa. Entonces, las líneas finas delimitan cuadraditos de 1 milímetro, por eso es milimetrado. 5 cuadraditos de 1 milímetro determinan un cuadradote de 5 milímetros. Entonces, cada cuadradito mide 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de alto. 5 cuadraditos, o sea, 25 cuadraditos, 5 horizontales y 5 verticales, pero llenando un cuadrado grande, forman el cuadrado grande que tiene 5 milímetros de ancho y 5 milímetros de alto. Bien, vayamos al cuadradito chiquitito. Si decíamos que el eje horizontal mide tiempo y el eje vertical mide voltaje, 1 milímetro, o sea, un cuadradito chiquitito en el eje horizontal, ¿a cuántos segundos corresponde? A 0,04 segundos. Un cuadradito chiquitito en el eje vertical, ¿a cuántos voltios corresponde? A 0,1 milivoltios. Pero decíamos que 5 cuadraditos chicos formaban un cuadrado grande. Entonces, si cada cuadradito chiquitito mide 0,04 segundos, 5 cuadraditos chiquititos, o sea, un cuadrado grande te mide 0,2 segundos. En el eje vertical, si un cuadradito chiquitito, o sea, 1 milímetro, es 0,1 milivoltios, 5 cuadraditos chiquititos, o sea, un cuadrado grande, corresponde a 0,5 milivoltios. ¿Entienden? Eso hay que recordarlo, hay que memorizarlo, porque si vos querés calcular el voltaje de las ondas, querés calcular la duración de las ondas, necesitas saber cuánto mide cada cuadradito. ¿Estamos? Entonces, cuadraditos chiquititos, 0,04 segundos en el eje horizontal, 0,1 milivoltios en el eje vertical. Cuadrado grande, que son 5 chiquititos, son 0,2 segundos en el eje horizontal, 0,5 milivoltios en el eje vertical. Bueno, acá tenemos otra forma de verlo. Velocidad de papel y ganancia de voltaje. Miren, la velocidad de papel va a ir a 25 milímetros por segundo. Por eso es que 25 cuadraditos chiquititos va a ser un segundo. Si cada cuadradito es 1 milímetro, un segundo son 25 cuadraditos, porque va a 25 milímetros por segundo. Mientras que el voltaje es de 1 milivoltio son 10 milímetros. O sea, 10 milímetros es 1 milivoltio. En resumen, miren, el tiempo, un cuadradito, o sea, 1 milímetro son 0,04 segundos. Un cuadrado, o sea, 5 milímetros es 0,20 segundos. Entonces, un segundo corresponde a 5 cuadrados grandes, o sea, 25 chiquititos, son 25 milímetros, porque la velocidad del papel es 25 milímetros por segundo. Con respecto a voltaje, un cuadradito chiquitito, o sea, 1 milímetro, es 0,1 milivoltios. Un cuadrado grande, o sea, 5 cuadrados chiquititos, es 0,5 milivoltios. Entonces, 1 milivoltio corresponde a 2 cuadrados grandes, 10 milímetros. Vuelvo para atrás. Entonces, yo quiero tomar, a ver, acá, un segmento que sea 1 por 1, sería así, 5 cuadrados grandes y 2 cuadrados, 5 cuadrados grandes en el eje horizontal y 2 cuadrados grandes en el eje vertical. Este segmento que estoy marcando con el cursor es 1 por 1. Es decir, un segundo, son 25 milímetros, y 1 milivoltio, 10 milímetros para arriba. Esto sería el cuadrado 1 por 1, representado por 5 cuadrados grandes, o sea, 25 cuadrados chiquititos, en el eje horizontal, y 2 cuadrados grandes, o sea, 10 milímetros en el eje vertical. ¿Estamos? Eso es lo que muestra
el papel milimetrado, si la ganancia de voltaje es de 10 milímetros por milivoltio y la velocidad es 25 milímetros por segundo. Bueno, muy bien. Si conocemos entonces la técnica estandarizada, sabemos cómo se coloca el paciente, sabemos cómo se colocan los electrodos, sabemos a qué velocidad corre el papel y sabemos cuál es la ganancia de voltaje, vamos a poder interpretar el electrocardiograma, 12 derivaciones estándar. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo se realiza el electrocardiograma con una ex alumna mía, que yo le pedí que labure en el hospital, que nos muestre, que nos filme, cómo se le hace el electrocardiograma a un paciente. La introducción y el final del video corren por cuenta de ella, ¿sí? Los títulos y el remate final. Así que, bueno, lo dejo con la doctora Luisina Finos, para que les explique cómo se realiza un electrocardiograma en el hospital. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Luis Finó, soy exalumna del INSTI y acá desde el HOSPI hoy lo que vamos a hacer es ver cómo se realiza un electrocardiograma. A ustedes les va a servir esto porque lo van a realizar mucho en los consultorios, en las guardias, en el shock room. Entonces vamos a realizar un abordaje para que a ustedes les resulte práctico. Bueno, vamos viendo cómo hacemos electro en tiempo real. Ya pusimos, vamos a hablar de las mnemotecnias, así nos acordamos. En mi cuerpo derecho tenemos la negra en los pies y la roja en la mano. Como mnemotecnia usamos a Newell. Tenemos de mi cuerpo izquierdo el verde en el pie y en la mano al amarillo tenemos el pasto y el sol, bien poético. Y ahora vamos a poner bien las precordiales. Entonces tenemos en la línea paraesternal derecha B1, izquierda B2, cuarto espacio intercostal, pueden buscar en la clavícula, ¿sí? La unión de la clavícula con el esternón. Entonces bajan 2 espacios intercostales y que les queda de cuarto. Vamos para el lado izquierdo, tenemos B3 entre B4 y B2. B4 está en la línea hemiclavicular, ¿sí? Punto fácil para acordarnos, debajo de la tetilla en el hombre. B3 va entre B2 y B4. Y vamos para el costado, seguimos siempre el quinto espacio intercostal. Y nos queda B5 en la línea hemiaxilar anterior, y B6 en la línea hemiaxilar o axilar media. Los colores sí, por lo general tienen dibujadito, tienen escrito. Ya lo despegué. A ver si se ve clarito ahí. Tiene un 1 ahí. Entonces eso habla de que es B1. Si no, tiene cada uno su color correspondiente. Hay algunos que tienen la ventosa, si está en un lugar muy cheto y muy lindo. Y si no, este equipo trae eso. Este equipo tiene visto cuál es cada uno. ¿Ven? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Cuál es el color que le corresponde a cada uno. Y así es como lo vamos haciendo. Lo que fuimos haciendo también fue mojándolo para que tenga una mejor conducción. Mojamos manos, pies y las precordiales. Y ahora nos vamos al electro. Hay muchos tipos de electro. Este es justo el que tenemos acá. Nos va marcando el patrón en pantalla. Automáticamente. Y va saliendo automático, exactamente. El patrón que ven abajo es un D2 largo.
Y arriba va mostrando D1, D2, D3, ABL, ABF, ABR y B1, B2, B3, B4, B5, B6. Finaliza solo y se interrumpe solo. Después tenemos la opción de hacerlo manual y vamos cambiando y sacamos la derivación que tenemos. Por ejemplo, queremos hacer un D2 largo, imprimimos el D2 largo exclusivamente. Fíjense que igual tenemos también en el aparato el mismo reparo. Dale, ¿empezamos? Sí. Dale. Negro. Fantástico, tengan en cuenta que cuando monitorizamos a un paciente, lo que vamos a buscar es formar el triángulo de Einthoven. Entonces lo que hacemos por lo general, tenemos 3 solamente derivaciones, y lo que hacemos es poner el rojo, el amarillo y el verde, que está acá, que sería B1, B2, B3, entonces formamos un triángulo y así en emergencias monitorizamos a un paciente. That's all, folks. Bueno, polluelos, esta fue la clase de electrocardiografía 2, donde vimos cómo se realiza el electrocardiograma. En la número 1 vimos vectores, teoría de vectores, cómo se interpretan los vectores. Ahora vimos cómo se realiza un electrocardiograma. En la última clase que les voy a dar, les voy a explicar cómo se interpreta un electrocardiograma. Tenés la tira del electrocardiograma y cómo haces para interpretarla. Al menos, como te dije, lo esencial, lo que está a su alcance en segundo año de la carrera de medicina. Pero es interesante que ustedes puedan saber leer un electrocardiograma, que puedan determinar su ritmo, la frecuencia cardíaca, la amplitud y la duración de las ondas, los segmentos, los intervalos, y que puedan calcular el eje medio del corazón. Eso se lo voy a enseñar en la próxima clase. Nos vemos, polluelos.